tiene, si quieres, una parte casi poética, esa que hablaba de, pues eso, no tanto de las certezas como de las probabilidades, el principio de incertidumbre. Me gustaba sobre todo también mirar a las estrellas. Yo empecé en cuarto la especialidad de astrofísica. Si bien la empecé, nunca llegué a examinarme de ninguna de esas asignaturas porque justo grabé mi primer disco en el 97. Pero me gustaba esa parte, la parte más romántica. No sé, hay quien dice que la física es el estudio de las ecuaciones diferenciales, pero a mí me gustaba pensar en esas otras preguntas con mayúscula que casi nunca tienen respuesta. Y bueno, me gustaba. Y sobre todo también me gustaba el hecho de entender en la facultad, que no solamente es un foro de formación académica, sino yo en mi facultad, durante los 4 años, 5 que estuve. ¿Te echaste 5 años en la facultad? Pasé 5 años en la facultad. No puedes realidad. Se me ha olvidado multiplicar, dividir, ya no te digo ni integrar ni derivar, pero decía que ahí hice mis mejores amigos, me formé sentimentalmente, me rompieron el corazón 20 y tantas veces, milité en política, participaba en la asociación cultural. Digamos que gran parte de mi formación como ser humano se dio en ese contexto. Gran parte de mis mejores amigos los conocí ahí, o sea que aprendí unas cuantas cosas, aunque se me haya olvidado integrar. Uno de mis santos laicos, yo solo tengo santos laicos, sí, es físico, y es Évariste Galois. Évariste Galois, aquí no sé si hay algún físico que llegó hasta aquí. Évariste Galois, Évariste Galois, físico maravilloso, estuvo en la Comuna de París, ni más ni menos, es uno de los comuneros de la Comuna. Para aquellos que piensan que en la ciencia no hay poesía y que en la ciencia no puede haber también revolución, que sin duda la hay. A ver, bueno, y entonces pasas por la física y aparece una guitarra en tu camino o ya venía contigo. No, venía conmigo. Yo desde los 15 años yo tocaba la guitarra, aprendí a tocar la guitarra interpretando canciones de Silvio, de Serrat, de Joaquín Sabina, y trataba de compaginar, que por aquel momento cuando yo estudiaba en la facultad existía un movimiento de canción de autor en Madrid, un circuito musical muy efervescente, donde surgía, bueno, donde aparecíamos pues, gente que habíamos crecido escuchando el tocadiscos de nuestros padres, a aquellos cantautores emblemáticos y que tratábamos de dar nuestra visión del mundo con nuestro lenguaje. Pedro Guerra llegaba de Canarias a Madrid, Jorge Dresden desde Uruguay también, Osana también llegaba desde las islas, tocábamos en el Café Libertad, en todos los cafés que se abrían, multitud de cafés, y ahí estaba yo con la guitarra al hombro y un día apareció un productor que me ofreció grabar una maqueta que llegó a oídos de una compañía de discos y así grabé mi primer disco. ¿Y tu primer disco? Lo tengo. Y lo sé y lo oí y todo. Sí, claro. Que es donde tienes un enorme éxito, es Atrapados en Azul. Sí. Pero es donde aparece la canción de... No me lo digan, aquí lo tengo. Cuéntamelo. Papá, cuéntame otra vez. Sí, eso es. ¿Ustedes han oído Papá, cuéntame otra vez? Sí. Me quedaba clarísimo. Ismael es de una generación que no vivió el franquismo directamente y sin embargo sí las secuelas. El inicio de la movida madrileña, sí. El final de la represión, del fascismo, de todo lo que pasó en España durante todos esos años y de las luchas por la libertad. Y al escribir esta canción, lo que haces es un doble juego súper, a mí me encantó, muy, muy interesante. Por un lado, apelar a la utopía posible y por otro lado, un poco a la nostalgia de lo que no se vive. ¿Cómo ustedes, y hablo de ti y de gente de tu generación, cuando empezaron a contar historias, ¿en dónde estaban parados? Yo realmente, Papá Cuéntame otra vez es una bronca, es la bronca de la generación de nuestros padres, porque el relato que ellos hacían de aquellos tiempos convulsos de la transición era un relato un tanto edulcorado, que omitía la parte de renuncia que yo creo que hubo en ese tiempo. La verdad que eran tiempos heroicos, de una épica maravillosa, pero también hay que decir que muchos de aquellos sueños se habían olvidado. Entonces yo teníamos la sensación, mi hermano y yo, desde la arrogancia además, que nos otorgaba nuestra cándida juventud, porque yo compusimos esa canción, probablemente yo tendría 17 años, el 19, lo que éramos conscientes de que el mundo
salir no era aquel por el cual había luchado, no era aquel que habían soñado para nosotros. Y nosotros le hacíamos ese reproche, ¿no? Es verdad que con una cierta nostalgia, es verdad que rescatando ciertos sueños del olvido, pero sobre todo con la intención de hacer caer en la cuenta de que ciertos sueños no se pueden olvidar. Pasado el tiempo, fíjate, yo empiezo a tener la edad que tenía mi padre cuando yo le cantaba esa canción. Ahora tengo 41 años. Y claro, ahora me doy cuenta de que ellos al menos tenían un relato. Nosotros, mi generación, no sé si hemos sido capaces de construir ese relato propio. También hablaba no hace mucho con una amiga que me decía que mi generación, la de los 40 años, es la generación más breve en la historia de nuestro país. Hemos padecido el tapón generacional de nuestros padres y ahora padecemos el empuje de una generación emergente que reclama el protagonismo que le corresponde. Y claro, yo me pregunto, ¿fuimos capaces de construir un relato propio, un relato al que yo le pueda contar a mi hija, con un barniz de épica como el que tenían nuestros padres? No lo sé. Pero creo que ahora es un momento crucial y quizás sí podemos aportar al relato de esa generación emergente. En España están pasando cosas muy interesantes. Y yo creo que quizás estamos a tiempo. Yo cuando menos no me rindo y cuando menos podré decirle a mi hija cuando me cante su propia versión de Papá Cuéntame otra vez que lo intenté. Yo por lo menos lo voy a intentar. Y lo sigues intentando conforme vas escribiendo y cantando. Sí. Yo creo que esa es la más bella de todas las épicas. El menester de juglaría, el poder contar tu tiempo, el poder contar lo que está dentro tuyo. Y yo no estoy de acuerdo con la lógica, perdón, no me voy a pelear, yo sé que lo quiero. No estoy completamente de acuerdo con las lógicas generacionales. Yo creo que las luchas son intrageneracionales, que estamos por lo mismo, haciendo las mismas cosas. El chico de 17 años que está hoy en la calle tirando piedras en Egipto y el viejito de 54 y medio, pero a mí mismo escribiendo desde mi máquina de escribir. Al final, estoy pensando en las utopías. Vamos a ver. Las utopías no cambian. Lo que va cambiando son los terrenos, ¿no? Algunas veces más pedregosos, otras veces más llenos de sangre, otras veces más complicados, pero la utopía sigue siendo la misma. Y en esta búsqueda, Eduardo Galeano lo dice maravillosamente. ¿Qué es la utopía? Es esa cosa que está en el horizonte, que tú caminas 10 pasos y sigue siendo esa cosa que está en el horizonte. Y tú caminas 10 pasos y está 10 pasos más lejos. Entonces la pregunta es, ¿para qué sirve la utopía? Y la utopía sirve para caminar. Y yo creo que tú lo que has hecho es caminar todo el tiempo. Y lo has hecho muy bien. Ya tienes una épica. No tienes por qué sentirte. No creo que tu hija te vaya a decir, papá, nos traicionaron. No, yo creo que no lo sé, pero yo sí creo que como generación no sé si hemos estado a la altura de las circunstancias. Por ejemplo, voy a hablar quizá no de mi generación, pero sí del gremio del que me siento parte, que es el de los músicos. ¿Hasta qué punto, por ejemplo, ahora en España hay un movimiento efervescente, nuevos liderazgos políticos, nuevos movimientos sociales, plataformas ciudadanas? Ahora son las elecciones municipales y se presentan plataformas ciudadanas de otro tipo, de diferentes índoles. ¿Hasta qué punto los músicos hemos sabido ponerle banda sonora a ese tiempo efervescente? Durante mucho tiempo hemos cultivado el puro escapismo, la evasión. Miramos hacia otro lado. Se ha impuesto el hecho de que cualquier compromiso explícito político en cualquier expresión artística es despreciado, es estigmatizado. Y nosotros hemos asumido también, nos hemos creído esa historia. Yo creo que en algún punto sí tenemos una responsabilidad y está bien hacer un ejercicio de autocrítica. Incluso desde el punto de vista de la izquierda, ¿no? Efectivamente, quiero decir, nosotros como izquierda, la izquierda se ha subido a esa atalaya en la que ha sabido señalar qué está bien, qué está mal, decir quién es de los nuestros y quién no, y ha habido una cierta postura acomodaticia, ¿no? Por lo menos en España me refiero. Un cierto sector de la izquierda que se ha sentido cómodo en ese lugar y que no ha tenido ambición de cambiar las cosas. No sé si me explico, ¿no? Como faro moral, pero, joder, lo decía Lenin decía, salvo el poder todo es ilusión. Pues hemos vivido la fantasía en ese activismo, instalados en ese activismo, tranquilizando nuestras conciencias. Incluso yo hago el ejercicio de autocrítica como abajo firmante, ¿no? De todo manifiesto que me presentan contra la injusticia, contra tal, yo firmaba y tranquilizaba mis conciencias. Y yo creo que hemos perdido la ambición de ocupar las instituciones, que es lo que ha cambiado a esta generación.
es verdad que generacionalmente estoy de acuerdo contigo, pero es verdad que define a esta nueva generación ese aranismo. Ahora llegan estos nuevos movimientos sociales y nos dicen, no tenéis ni puta idea, nos dicen a nosotros, no tenéis ni puta idea, nosotros lo hacemos bien, vuestro discurso de izquierdas y derechas no vale, ahora es arriba y abajo. Y nosotros decimos, pero oye, no, que yo soy de los tuyos. Pero no, nosotros lo vamos a resolver, desde esa arrogancia. Y en cierto modo, bueno, a mí me enternece, me cabrea sentirme excluido, pero también es verdad que en algún punto uno piensa, hostia, a lo mejor es que no he sabido comunicar. No, yo tengo responsabilidad desde el momento en que no he sabido convencer a la gente de que su proyecto, de que participamos del mismo proyecto, ¿sabes lo que te digo? Y yo creo que en ese sentido hay que hacer un ejercicio autocrítico. Yo creo que a veces hemos pecado de solemnidad, incluso yo como cantautor, de poner el ceño fruncido y desde una posición seria, tremendamente seria, ponerse circunspecto y decir, no, esto está bien, esto está mal. Y no hemos sabido, no me acuerdo mucho de los versos de Mario Benedetti, de defender la alegría como una trinchera, como un derecho. Es eso, la alegría, la naturalidad, el entender que a lo mejor, bueno, hemos tenido un problema de comunicación, no hemos sabido comunicarnos, no hemos sabido asumir el protagonismo que nos correspondía, aunque yo intuyo que mi hija no será muy duro conmigo, pero bueno, creo que, no sé. Igual tengo más preguntas que respuestas, no sé. Para eso sirve la cultura. Quiero decir, la cultura no es algo que responda a preguntas hechas, sino para hacerse todos los días más preguntas. Cada una de tus canciones es esta invitación a seguir haciéndose preguntas. Estaba pensando en arriba y abajo, en los tiempos del capitalismo salvaje que estamos viviendo, ya no de izquierdas y derechas. Nuestros partidos políticos va a acabar siendo un mitin, esto lo veo. Compañeros, va a acabar siendo un mitin. Pero bueno, es que pasa lo mismo aquí, los partidos han perdido toda credibilidad, toda. Los helicópteros han logrado desfumar todos los sueños que hay alrededor de las utopías. Y sin embargo, lo que es cierto es que se está consolidando una nueva lógica, la sociedad civil organizada. Frente a las lógicas partidistas, la sociedad civil está emergiendo y convirtiéndose en el nuevo foco. Siempre hay una luz al final del túnel. Yo digo que es la del faro del ferrocarril del capitalismo salvaje que viene hacia nosotros. Que habría que quitarse del túnel porque nos va a llevar la chingada que en cuanto pase. Pero bueno. Y sin embargo, la esperanza es importante. ¿Dónde reside en ti la esperanza? No, yo en cada canción hay un empeño casi obcecado por abrir una ventana de la esperanza, siempre. Es una convicción que forma parte de mi carácter, yo tengo fe en el Señor. Yo encuentro día a día elementos. Si algo me gustó, por ejemplo, de la música, de por qué empecé yo a escuchar a Serrat, a Silvio y a tantos otros, porque eran capaces de encontrar en lo cotidiano una poesía que no siempre éramos capaces de ver. Nuestras pequeñas batallas domésticas se encierran en una épica maravillosa, ¿no? Y ellos sí sabían percibirla, y me hacían sentir protagonista, y me hacían sentir que viví lo que vivía, camino de la facultad, en el barrio en el que me crié, yo me crié en un barrio al sur de Madrid, Vallecas. Había una épica, una poesía que a veces pasamos por alto, pero que está ahí. Es decir, me hacía sentir grande como soy, como somos, como es el ser humano, como somos cada uno de nosotros. Y la música, las canciones me ayudan precisamente a encontrar eso, a encontrar pequeñas historias cotidianas que te ayudan, que te reconcilian con el mundo. Hablabas precisamente del protagonismo de la sociedad civil, de cómo se erige un poco como referente. En España, por ejemplo, conocéis el fenómeno de los desahucios, que es un drama cotidiano, aparece en los periódicos muy a menudo, gente incluso que se quita la vida ante la amenaza, ante la humillación que supone que le despojen absolutamente de todo, que le despojen de su casa, para la cual han trabajado toda una vida. De repente los ciudadanos se organizan en plataformas y se enfrentan a la policía cuando viene a desafiar a la policía. Y se enfrentan a los bancos. No solamente visibilizan el drama, sino que consiguen impedir un desahucio. Y consiguen obligar a los bancos a que negocien otras condiciones, a que se produzca, por ejemplo, la dación en pago, que en España no está contemplada, salvo si hay una negociación con los bancos. Entonces, quiero decir, de repente ves a ciudadanos normales y corrientes que no
que no vienen de una tradición de lucha de toda la vida, sino de repente se sienten empujados a participar, a defender al vecino, y se ponen delante de un policía y le dicen, no, usted no va a pasar aquí porque aquí hay una familia con niños y no lo van a echar a la calle. A mí, esas cosas me emocionan, me hacen pensar, el ser humano, yo tengo fe en el ser humano y encuentro motivos como este, como muchísimos otros, y vosotros seguramente en vuestro día a día también os encontraréis que te reconcilian y que te hacen entender que, bueno, pues que el cambio es posible, que la esperanza es algo inherente al ser humano, a su mirada hacia adelante, ¿no? La crisis, ese fenómeno que a España ha tocado profundamente y que ha transformado vidas y a personas y maneras de ver el mundo. Nosotros lo que pasa es que estamos en crisis desde 1910, por lo tanto estamos muy acostumbrados. La verdad es que ya la devaluación es un poco ridículo. Pero España, en su afán de ser Europa, se veía a sí misma sentada en el sillón de la complacencia y del futuro, etcétera, etcétera. Y por andarle creyendo al Fondo Monetario Internacional, pasó lo que pasó. O sigue pasando lo que sigue pasando. ¿Cómo es hoy la España? ¿Está saliendo, resurgiendo de esa crisis provocada? La verdad es que tienes razón. A mí me da un cierto pudor a veces hablar de la crisis española cuando uno está aquí. Porque, bueno, ahora no viene a hablar de crisis, nos viene a contar sus penas. Pero lo cierto es que sí, nosotros efectivamente, bueno, seguimos inmersos en una crisis terrible, ¿no? Por más que los representantes del gobierno se empeñan en anunciar brotes verdes, quieren ver señales de recuperación, lo cierto es que el coste de esa supuesta recuperación es la precarización del ciudadano medio. Mi hija, por primera vez, el ascensor social, mis abuelos son vengo de dos familias humildes, mis abuelos maternos trabajaban en el campo, en una aldea muy pequeña de Toledo, a 5 kilómetros de Madrid. Mi abuelo paterno era albañil, luchó por la República, con lo cual fue represaliado a 100 kilómetros de Madrid, también en un pueblo de Madrid. Fue represaliado a 60 kilómetros. Fue represaliado de tal manera que no le daban trabajo en su pueblo y tenía que irse en bicicleta todos los días a Madrid a trabajar y volvía 60 kilómetros de ida y 60 kilómetros de vuelta. No le daban trabajo en el pueblo, a veces por mucho le dejaban reparar los tejados y mi abuelo se llevaba a cambio los pajaritos que encontraba en los nidos, con lo cual mi padre dice que ha comido pajaritos fritos hasta aburrirse cuando era pequeño. Lo que voy es que mis padres viajan de los pueblos, de sus respectivos pueblos, viajan a Madrid, con la esperanza de que sus hijos tengan un futuro mejor y puedan acceder a estudios universitarios. No todos pueden, porque enseguida se tienen que poner a trabajar, pero los más jóvenes, porque son familias numerosas, como corresponde a esa época, sí son los primeros en estudiar en esas familias, para orgullo de mis abuelos. Nosotros, los nietos, hemos tenido acceso a todo lo que hemos querido, en el sentido que hemos podido estudiar, las carreras que hemos tenido. Hemos tenido acceso, pues, a una sanidad pública, a una educación pública que ellos no conocieron, mis abuelos no conocieron de juventud, a lo que voy. Mi familia representa una cierta ascensión social que de forma generalizada sí se da. Pues bien, por primera vez ese ascensor social no solamente se ha detenido, sino que mi hija va a tener peores salarios, va a tener peores contratos, va a tener peores pensiones, va a tener peor sanidad pública si es que la tiene, peor educación pública si es que la tiene, peores servicios, en definitiva. Y eso es un hecho, eso está ocurriendo, eso es inapelable, la realidad, ¿no? ¿Qué más ha revelado este déficit, esta crisis? Pues el espejismo, como bien dices, en el que vivíamos, y sobre todo el déficit democrático. De repente te das cuenta de que las decisiones no son tomadas por los gobiernos, sino por organismos supragubernamentales que escapan al control ciudadano, ¿no? Se habla de la crisis como si fuese un fenómeno de la naturaleza, como si fuese un terremoto, una tormenta, un granizo, un huracán, como si no respondiese a decisiones políticas, a opciones políticas, con un claro contenido ideológico. Se habla de los ajustes con un determinismo científico, ¿no? Se dice que es lo que hay que hacer. No existe la alternativa, hay que hacer esos ajustes. No existe otra posibilidad. Y quien plantea esa posibilidad o se le criminaliza o bien
Entonces, eso lo que revela precisamente es eso, el déficit democrático en tanto en cuanto no existe en alternativa. Y así yo creo que lo sienten los ciudadanos, que por eso se están mirando a sí mismos, dicen, ¿qué está ocurriendo? ¿Por qué ocurre esto? Y por eso están participando de forma activa como nunca lo habían hecho. Por eso en 15M decidieron salir a la calle, ocuparon la Puerta del Sol, ocuparon muchas plazas. Y los políticos, los gobernantes dijeron, oiga, si usted quiere cambiar las cosas, preséntese a las elecciones. Y dijeron, así, pues habrá que presentarse a las elecciones. Y de repente surgen nuevos partidos políticos. Ahora tampoco les vale, ¿no? Dice, bueno, se han presentado a las elecciones, pero ustedes nada les vale. Y ahora hay toda una campaña mediática de satanización de todos estos nuevos movimientos sociales, de todos estos nuevos partidos políticos, porque hay que apelar al miedo para que nada cambie. Y en esas estamos. Yo creo que tampoco digo nada nuevo, ustedes habrán padecido similares circunstancias. No, aquí no pasa eso. Política comenzó a ser una mala palabra. No, quiero decir, hacer política parecía que era eso sucio, que solamente podía hacerse en lo oscurito, pues, ¿no? Detrás de una puerta cerrada. Creo que se está aprendiendo en el mundo a hacer una nueva forma de política, una política de puertas abiertas, de caras que representan a personas que a su vez... Yo quiero dar un pequeño giro a esta conversación porque se me acabará el mito. Federico García Lorca decía que él escribía para que lo quisiera, que es precioso. ¿Para qué escribes? Pues yo creo que es exactamente eso. Yo creo que por lo general los músicos somos críos, somos niños que no sabemos crecer y que tenemos fundamentalmente miedo a la soledad. Necesitamos que nos quieran y no sabemos afrontar la pérdida. No sabemos afrontar el fracaso sentimental, el paso del tiempo, la pérdida de la juventud, del amor. Y escribimos canciones para rescatar todas esas cosas del olvido, para encontrar una cierta belleza dentro del fracaso. Pero fundamentalmente somos de cuadro clínico complejo, gente que tiene miedo. Sí, es que yo creo que a veces se sobrevalora un poco la sensibilidad del músico. Es verdad, tiene una capacidad quizá para decir ciertas cosas, ayudado a ciertas herramientas como la armonía, la melodía, el ritmo, la palabra. Pero en el fondo no es más que gente difícil, gente que no sabe afrontar la pérdida, no sabe estar solo. Y por eso muchas veces el músico se comporta como crío, ¿no? Y son todas estas estrellas, porque en el fondo es lo que somos. Nosotros lo disimulamos, ¿no? Y nos hacemos los adultos cuando somos unos críos también. Es decir, yo con 20 años yo pensaba, no, quizás debe ser, como decía Elliot Murphy, para ser joven de mayor habrá que ser viejo de joven. Y yo fui viejo de joven. Y hay días que me lo decía, ¿no? Tú hablas de cosas que no has vivido, como si eso fuera un problema, por otro lado. O sea, uno solo puede hablar de cosas, cantarle a lo que ha vivido. La verdad es que yo, habiéndome criado en Madrid, en el barrio y tal, estaría muy limitado. Mis vivencias no eran tantas, por más que yo, sobre todo de joven, me he esforzado en tener un sentimiento. He tenido noches que duraba varios días creyendo que de noche iba a ocurrir, creyendo que me iba a perder algo. Al final luego no te pierdes tantas cosas, te puedes retirar a tiempo. Eso también lo aprendí con nada, pero yo creo que es eso, uno compone y escribe para que le quieran, para sentirse menos solo, y para eso es toda expresión artística. Yo creo que una canción es un espacio de encuentro, donde de repente caes en la cuenta de que no estás solo. Por ejemplo, ¿no? Cuando te rompen el corazón, te sorprendes a ti mismo escuchando las canciones de amor más terribles, como si fuéramos masoquistas y quisiéramos regodearnos en nuestro sufrimiento. Y no, yo creo que lo que queremos es saber que alguien nos entiende, que alguien como nosotros, a alguien como nosotros le rompieron el corazón, y no solamente le rompieron el corazón, sino que de ese fracaso fue capaz de crear algo hermoso, fue capaz de rescatar lo bello de entre todos ese desastre. Y entonces nos sentimos acompañados y nos sentimos consolados. En lo político también, ¿para qué sirve la canción social? Para de repente reconocernos en la búsqueda de esa utopía, decir, no estoy solo. Y cuando uno sabe que no está solo, recupera la conciencia en lo que respecta a su capacidad para influir en la realidad. Porque solo de esa forma, buscando complicidades y lazos, se puede influir en la realidad. Al menos yo creo que es para la poesía de la música, ¿no? Fundamentalmente para músicos es terapia, pero para un oyente también, para todos es fundamental. También hay una música para la evasión, para escapar, y me parece bien. Yo no digo que toda música tenga que ser comprometida ideológicamente, explícita,
responde a planteamientos ideológicos claros, reaccionarios, que lo que pretenden es apuntalar el sistema. Entonces creo la pluralidad, ¿no? Y creo que, bueno, que cada canción supongo que tiene su cometido, su lugar y su sentido, pero fundamentalmente está escrita para que uno quiera. Qué bonito. Yo, antes, nos acabamos de conocer hace 15 minutos. Yo pensaba, este hombre hablará como canta. Y No sé que habla mucho. Pero no, sí habla como canta. Estoy francamente grata, maravillosamente sorprendido. Esto quiere decir que no mientes, pues. O sea, uno se da cuenta cuando alguien está faroleando, te cuenta pinches historias que no son. Y no es tu caso. Luis Ríos, poeta español, venido durante la Guerra Civil a México, trasterrado, decía algo que un poco engloba eso que acabas de decir, que